He de deciros que este mes de abril ha venido en sus primeros días lluvioso. Ahora mismo, a últimos, se encuentra soleado, por lo tanto, se ha dado un caldo de cultivo debido a su temperatura, idóneo para que la primavera brote exponencialmente. Podemos observar ya en los campos el poderío de las flores, que asoman por doquier, conquistando con su belleza nuestros ojos, conquistando el aire con su penetrante aroma. Se dejan también oír en las mañanas, especialmente, los trinos enamorados de las aves. Tiempo idóneo también para que fructifiquen los hongos. Por lo tanto, he de mostraros aquí dos setas principalmente típicas de primavera. Una es la seta de San Jorge, apreciadísima en el País Vasco, y la otra, la colmenilla, un auténtico, digamos, lujo para los gourmets. Os diré que en una de mis frecuentes incursiones por el campo, las cuales forman ya parte de mi costumbre, me he encontrado con este precioso corro de setas de San Jorge. Un corro privilegiado hasta el momento, ya que el privilegio también es caduco, puesto que si mis congéneres, la raza humana, hallan este corro, os puedo asegurar, bajo ningún atisbo de duda, que este tamaño, este que veis aquí, de esta seta de San Jorge, prácticamente sería una quimera, es decir, mi amiga la cámara no os lo podría mostrar. Son perseguidas, pues, estas setas, como las brujas, en épocas de Inquisición. Y si no tomamos medida, las abocaremos al exterminio, puesto que las setas, como todos sabemos, son fructificaciones del hongo. El hongo se encuentra bajo el manto, en este caso, de la pradería. Se asocian precisamente estas setas al terreno calcáreo. En ningún momento las veréis en terrenos de pradería donde la tierra es negra. Acabo de arrancar, literalmente, de su hábitat, de su micelio, este precioso ejemplar, el cual voy a llevármelo a casa y desde allí, con más tranquilidad, mostraros todos y cada uno de sus detalles. Bueno, pues, básicamente, esta seta es un tricoloma. Por lo tanto, es una seta que en ningún caso va a estar dotada de anillo ni de volva, como puede ser, por ejemplo, por la manita muscaria. Esta seta tiene un sombrero de colores muy variables, desde el crema claro, casi blanco, incluso rayando el marrón. También esta seta tiene un sombrero hemisférico, que quiere decir medio esfera. Este sombrero generalmente se da en los ejemplares jóvenes, ya que cuando la seta va adquiriendo madurez, llega a ser incluso convexo. Por lo tanto, es muy variable. Podemos también apreciar que sus láminas, además de ser apretadas, son sinuosas, es decir, irregulares. ¿Qué quiere decir irregulares? Pongamos el ejemplo de la rueda de una bicicleta cuyos radios son longitudinales, totalmente rectilíneos. Sin embargo, aquí podéis ver que sus láminas hacen curvas. Supongo que os estaréis preguntando que como un amante acérrimo de la madre naturaleza, como soy yo, arranca de cuajo, de su micelio, este precioso ejemplar de seta y se queda tan pancho. Bueno, en primer lugar, pues lo he arrancado, por decirlo así, para mostraroslo íntegro. Generalmente utilizo una navaja para seccionar, pues digamos, la base del pie y así crear el menos trastorno posible en el micelio que se encuentra bajo el manto. Pero también os diré, para tranquilizaros, que hace aproximadamente una década, algo más, me surge esta pregunta, la pregunta del millón, de que si movemos mucho el manto, especialmente arrancando las setas, ¿podemos causar trastorno al micelio o no causamos ningún daño?
Se me ocurrió esta pregunta en una clase de micología a un prestigioso, digámoslo así, biólogo de la Universidad de León, de la Facultad de Biología Vegetal, y también al mismo tiempo importantísimo micólogo y estudioso número 1 de los hongos, el cual me contesta a mi pregunta con un ejemplo total, un ejemplo materializado en un manzano, del cual, pues si extraemos una manzana sin romper la rama, no causaremos daño pues al árbol. Otra forma también bastante eficaz de distinguir las setas, al menos nos ayudan a distinguirlas, es hacer uso de sus caracteres organolépticos. Me explico. Tienen estas cierto olor, cierto tacto o cierta visión, los cuales, una vez procesados por nuestros sentidos, quedan marcados a fuego ya en nuestra memoria. Precisamente, el caso de la seta de San Jorge está dotada de un olor intenso, farináceo, olor a harina mojada, el cual, una vez que llega a nuestra pituitaria, difícilmente podrá de ser olvidado. Bueno, pues la carne de esta seta es muy consistente, por lo tanto voy a seccionarla al medio, longitudinalmente. Claro, esto es obra ya de, digamos, de tacto, pero ya incluso con la vista se puede discernir que es una carne muy consistente, por lo tanto voy a intentar mostrároslo de una manera visual. Veréis, una vez que la secciono, si os fijáis, claro, lógicamente pues el tacto, mi amiga la cámara todavía no llega a imprimirlo, ¿no? Pero bueno, se puede apreciar, yo diría que por la vista, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues que es una carne consistente. Una vez os he expresado mis conocimientos en la mejor medida que he podido, y digo mis humildes conocimientos sobre la seta de San Jorge, ya que son básicos, quedaré contento con que al menos seáis capaces de discernir una seta de San Jorge de algunos tricolomas. Dicho esto, os diré que sería necesario custodiar no únicamente a las setas de San Jorge, sino al resto de las demás setas de una manera inminente. Debemos custodiarlas con educación. Debemos impartir educación ya sobre estas setas a nuestros descendientes. De lo contrario, seguramente en décadas posteriores, las setas, especialmente las más buscadas, terminarán desapareciendo. Son estas un engranaje en evolución de hace millones y millones de años. No podemos hacer que en décadas desaparezca toda una simbiosis establecida entre hongos y plantas. Sabemos que las setas proporcionan, digámoslo así, antibióticos a los árboles, a las plantas. Sabemos que las plantas proporcionan alimento a las setas, ya que éstas no lo pueden sintetizar. Es una evolución, digamos, de hace millones y millones de años que en ningún caso debemos truncar en décadas por ese don maligno al que llamamos avaricia, por ese don maligno al que llamamos egoísmo. Si hay algo que me pone los pelos de punta, son precisamente estos tiranos, que no tienen otro nombre, estos terroristas de la naturaleza, que sencillamente cuando vienen al campo y ven un corro de brujas como este, donde se encuentra la seta de San Jorge, tienen la malísima ocurrencia, como pueden ver, de despojar el musgo de su manto, del manto que las protege. El musgo es un auténtico protector que además conserva la humedad y por lo tanto hace que proliferen los hongos.
Sé que más de alguno de vosotros os estaréis preguntando que qué demonios son los corros de brujas. Bueno, pues veréis, precisamente lo que tengo aquí a mi lado, donde fructifican los hongos, en este caso la seta de San Jorge, delatados estos, si os fijáis, por un yerbazal más alto y más oscuro. Tras de mí se pueden apreciar más corros, algunos de senderuelas, otros también de setas de San Jorge. Si dentro de las setas de primavera considerábamos como número 1 a la seta de San Jorge, nos hemos olvidado pues de otra seta, yo diría la seta reina para los gourmets. Se trata, sin embargo, esta de un escomiceto con el nombre vulgar de colmenilla. En algunos sitios se le llama múrgula, en otros morilla y en otros lugares pantorra, como en Galicia. Esta seta es muy difícil de apreciar en el mismo lugar durante varios años, ya que es saprófita, es decir, se alimenta de materia orgánica en descomposición. En ninguno de los casos, y por los siglos de los siglos, amén, debemos de confundir esta seta, señores míos, lo digo muy en serio, con la giromitra. La giromitra contiene una sustancia potencialmente mortal, la giromitrina. Se han dado casos que incluso una vez secada previamente o cocinada, ha causado intoxicaciones mortales. Hago hincapié en esto precisamente porque hay gente que todavía sigue comiendo las giromitras. ¿Qué diferencias hay entre una giromitra y una colmenilla? Muy fácil. La giromitra tiene forma cerebriforme, forma de cerebro, mientras esta nos recuerda a un panal de abejas. Fijaros bien. Dicho esto, vemos la seta en sí y nos da el aspecto de que es una seta robusta y maciza. Sin embargo, esta seta es hueca, fijaros. No sé si lo podéis apreciar, la he seccionado para que veáis que es hueca. Es una seta que precisamente se seca bien por esto, por ser hueca. Esta seta yo la he secado, por ejemplo, la veis aquí, unos días antes, y fijaros que ya tiene un aspecto acartonado, fijaros. Da aspecto de cartón, se quedan literalmente en nada. Pero esta seta, una vez rehidratada, vuelve a su posición inicial, es decir, a coger de nuevo la textura gomosa. Precisamente buscando un corro de setas de San Jorge para mostrároslo en el documental, quiso mi amiga la casualidad, fíjense ustedes qué paradoja, que me encontrara precisamente con una planta a la cual llevaba buscando desde hace años y que hasta la fecha jamás había podido avistar. Se trata
de una orquídea terrestre conocida vulgarmente como orquídea pequeña araña, por los botánicos Ophrys araneola, cuyas flores imitan perfectamente al abdomen de la hembra de la araña. Por si esto fuera poco, emana un olor idéntico a las feromonas de dicha hembra cuando está en celo. Por lo tanto, estas artimañas tarde o temprano acabarán engañando al macho, haciendo que se suba a la flor y produciéndose entonces un fenómeno conocido en botánica como pseudocopulación o falsa copulación. Sirve este fenómeno, sin embargo, para que el macho se impregne de polen y posteriormente hacer que contribuya a su polinización. Esta planta está micorrizada precisamente con un hongo simbionte, tienen tal, digamos, simbiosis, depende tanto de él, que si por ejemplo yo ahora la arranco de aquí para trasplantar en mi jardín, se moriría.